Procurar entender de qué consta el fenómeno de la niña, dónde se registra y cómo nos afecta, y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada, Madeleine Renom, lo tendrías que haber pronunciado tú, Sole, profesora adjunto grado 3, doctora de la Universidad de Buenos Aires, actualmente se desempeña en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bienvenida, Madeleine. Muchas gracias por la invitación, gracias. Un placer. Bien. Bueno, Madeleine, la idea es que poder ir conociendo cada vez más estos fenómenos climáticos, porque estamos cada vez más pendientes, ¿no? Las personas de comprender qué es lo que pasa, por qué tenemos momentos de tanta lluvia, otros periodos de sequía, que después nos afecta además en nuestra economía, nos afecta al bolsillo de cada uno de nosotros, es decir, entender el tiempo con más información y con más elementos para poder interpretar después los fenómenos que ocurren, y muchas veces con la gravedad, como la ocurrida, por ejemplo, en Dolores y demás. En primer lugar, bueno, que nos expliques justamente este fenómeno que es la niña y si tiene algo que ver con nuestra realidad. Bueno, como tú mencionabas, la niña es lo opuesto al niño y es un fenómeno que se da en el Pacífico tropical central, ¿sí? Que empieza en julio más o menos de cada año. Un año niño uno lo define desde julio a julio del año siguiente. Ahora está muriendo y estamos saliendo del anterior niño, que es el que generó las lluvias muy intensas en diciembre y después lo que fue en marzo, abril. Eso fue un fenómeno del niño, que se caracteriza es una interacción entre el océano y la atmósfera. El océano en la fase del niño, que es la fase cálida, está más caliente que lo normal, y la fase niña está más frío que lo normal. Los impactos son diferentes e impacta a nivel mundial, ¿sí? No solo acá en esta región. O sea, la temperatura del agua incide en la atmósfera que después genera esos fenómenos climáticos. Ahí está, perturba la atmósfera en los trópicos, en la zona ecuatorial, que es, digamos, la perturba, y es como si uno largara como una onda y ahí se empieza a propagar esa perturbación, digamos, a todas partes del mundo. O sea, desde el Pacífico, pero... Hacia el mundo, digamos. Bien, y a Uruguay, digamos, ¿de qué forma se prevé que se manifieste la niña? La niña históricamente está asociado a un déficit en las precipitaciones en primavera. No es, más allá que ahora se está viendo que se instale, se defina un evento como niña en el Pacífico, hay que esperar a eso y luego se espera que el déficit pueda venir hacia primavera, septiembre, octubre, noviembre. Que no quiere decir que acompañe el tiempo cálido. No. En principio la relación más fuerte es con las precipitaciones y en primavera. Y el niño tiene una relación con las temperaturas en invierno, pero eso ya está, el niño ya pasó, ya dejó de estar. Igual hay que ver, esta niña es medio traviesa, no siempre se empieza o tiene la misma dinámica. Hay que ver dónde empieza, si empieza más sobre las costas de Perú y se va metiendo hacia el centro del Pacífico o más en una zona central, a ver qué impacto fuerte tiene sobre el déficit en las precipitaciones. Puede ser un déficit muy grande o menor y tal vez dentro de lo normal. Que eso es lo que se está esperando ahora, a ver si realmente vamos a una fase niña. Si bien está un poco más frío que lo normal, el Pacífico tropical central tampoco, desde el punto de vista de la definición técnica, se puede definir, estamos en un año niña. Eso en junio, julio, es que se puede definir claramente, porque si bien empieza en el océano, la atmósfera tiene que acompañar, si no... Ahora, no se da. Nosotros siempre queremos prever, ¿no? Prever cómo va a ser la siguiente estación. Sí. Es algo que, bueno, es una particularidad que tenemos todos. No sé si nos cambia tanto la vida el adelantarnos, pero nos gusta saber. Y ya estamos todos preocupados porque como se adelantó el frío, qué tipo de invierno vamos a padecer, si se quiere, aquí en nuestro país. ¿Qué nos podés adelantar o qué nos podés explicar de la información que se puede tener previamente al comienzo de una nueva estación? El frío que vos decís, mayo, realmente, no tengo los valores, pero creo que debe haber sido bastante más frío que lo normal. Es un poco las consecuencias de este niño que está muriendo, por decirlo de alguna manera, en el Pacífico. Por lo que se espera ahora en estos 3 meses, mayo, junio, julio, que es la predicción que está vigente en cuanto a temperaturas, normal a lo que es normal en invierno, ¿no? Y tal vez un poquito más frío hacia el litoral oeste del país. Eso es un poco lo que se espera. ¿Lluvioso? No, la lluvia normal. Normal a lo que es invierno también, ¿no? O sea, siempre es en base a lo climático normal. Ahora, cuando estos fenómenos se registran con mayor virulencia, los uruguayos solemos apelar a nuestra memoria inmediata y rápidamente asoma la frase, esto antes no pasaba.
Después, si hurgás un poquito más, te das cuenta de que sí, ¿no? Pero en el caso de el niño y la niña, ¿de qué tiempo esta parte? Porque recién hablabas de una perspectiva histórica. ¿Podemos hablar de su presencia en esta zona? No, el niño y la niña es parte de lo que se llama la variabilidad climática a nivel global y existe desde siempre, ¿sí? No con esa denominación, quizá. No, bueno, se descubre en los años 30, 40, se empieza a ver, no había el instrumental tampoco, ni los satélites, etcétera, pero empiezan las teorías y después se definen en los años 70, 80. O sea, ya está adulto. Este niño ya está adulto. Lo que sí pasó es que este niño, este que murió, fue muy intenso. Fue el tercero más intenso de entre el siglo XX ¿Y por qué? y XXI. Atribuirle no hay causas, una característica específica. no se, o sea, no es tan sencillo. Claro. ¿Sí? Los últimos 3 niños más intensos fueron en 97 y 98, sí, que si recuerdan, bueno, la gente del norte debe acordar bastante de las inundaciones bastante importantes que hubo, y 82, 83. Y bueno, esto es y lo que va a venir ahora se espera que sea una niña común, porque también se habló de una super niña, porque el otro fue un super niño. Claro. Eso no tiene por qué, no lo sabemos. Una super niña, ¿qué es lo peor a temer, digamos? Una seca muy importante. Muy grande, claro. O sea, nos vamos a los extremos, No ¿no? De las necesariamente mucho inundaciones. frío. No. Bien, pero todavía no estamos en condiciones de dar características de esa niña que estaría llegando más bien cerca de la primavera. Fede tiene una pregunta y después explícanos por qué le pusieron el niño y la niña. Porque a mí, no sé, no me cabe una Y son explicación impredecibles, coherente. ¿no? Cuando son tan lindos los niños, tan inocentes. Bueno, Fede, adelante. Que cuando estás esperando familia te dice que querés niño o niña, acá en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Más allá de las características diferentes que recién comentaban. Pero además de las cuestiones a las que debemos acostumbrarnos respecto a el comportamiento poco habitual del clima, dependiendo de la época que estamos atravesando, hay que tener en cuenta que estos fenómenos generan perjuicios muy importantes en la economía de las naciones, ¿no? Y eso me parece que también es algo que tenemos que tener en cuenta. La relación, el clima, el comportamiento del clima con la economía, ¿no? de las regiones puntualmente, y en este caso también Uruguay, ¿no? Sí, en eso tenés razón, pues hay que ser cauto y estamos viendo, o sea, cuando uno disminuye lo suficientemente el error para poder asegurar que estamos en una niña, porque la gente del agro, si uno habla de niño y niña, realmente tiembla y con razón. De todas formas, estamos en una región, nuestra región es de una variabilidad climática muy grande, ¿sí? La seca del 2014 fue en el sur, digo, no era ni niño ni niña ni nada, y no tenías manera no tuvimos fuentes de predictibilidad. A veces que podés tener una buena fuente de predictibilidad para basarte y otras veces que no. Entonces, es importante empezar a trabajar y a manejar lo que es el error como cualquier predicción a futuro de cualquier tema. Claro, a veces se dice también que en Uruguay quizás no están los elementos, ¿no? Sin embargo, después las consecuencias son gravísimas para nuestra economía, como bien decía Federico, y para nuestra gente, digo, por las pérdidas en todo sentido, hasta de las casas y bueno. Pero digo, a propósito de eso también hay una falta tendría que haber una inversión mayor en elementos para la predicción. En radares, se habló en su momento también con el tema de los tornados. Sí, inversión en monitoreo hace falta, porque no solo el radar, que sería fantástico, porque el radar no solo sirve para los tornados, sino para las precipitaciones muy intensas, para granizo, etcétera. O sea, es un instrumento que afecta más seguido, digamos, a la parte productiva, pero digo, también desde estaciones meteorológicas básicas, monitoreo básico, eso está faltando, y después falta una inversión grande en recursos humanos, que esa no es tan fácil, ¿no? Porque además se necesita formar, se están formando, pero quizás no hay tanto... No hay tanta demanda de algo que resulta cada vez más importante. No, vos sabés que demanda, por suerte hay. Nosotros en la licenciatura en Ciencia de la Atmósfera, digamos, todos los egresados ya están trabajando antes hasta mismo de egresar. Pero de interés de estudiar la carrera... El interés cuesta un poco,
porque, bueno, y muchas veces entran y es una carrera basada en física y matemática, porque eso es lo que es la meteorología y la ciencia de la atmósfera. Con eso me dijiste todo. Entonces, ahí entramos en ese pool que tiene problema ingeniería o la ciencia Quizá dura. ahora a nivel de... Porque vos lo vendés como algo tan, viste, de mirar las estrellas. Lo que pasa no que, es así. como no es decíamos filosófico. Antes la información meteorológica llegaba en cuentagotas y en momentos puntuales. Hoy por hoy accedemos a ella de otra manera, nos vinculamos ya con ella de otra manera. En este caso, como que me imagino va a ser gradual, pero es un tema que desde ya nos ocupó siempre. No, y que además en el mundo hay cada vez más especializaciones, claro, máster, doctorados claro. en temas de clima. Y hablando de eso, y te lo pregunto desde mi casi total desconocimiento de este y de tantos temas, pero vos hablabas de fenómenos que se vienen registrando desde el principio de los tiempos, desde hace muchísimo tiempo. ¿Te afiliás a la tesis de que hay un cambio climático que propicia todos estos fenómenos? El cambio climático está, o sea, eso no es, ya es inequívoco, ¿sí? Y que las causas sean un poco generadas por el desarrollo y el consumo, o la parte productiva del ser humano, eso ya no hay discusión. Lo que vos tenés frente al cambio climático es que pueden aumentar o disminuir, cambiar las frecuencias o la intensidad de estos eventos extremos. Que los eventos también están. Están. Pues digo, no es que acá en esta región vaya a pasar un huracán que nunca pasó, ¿sí? Y no va a pasar, porque ahí tendría un cambio en la dinámica demasiado grande. Pero sí tal vez tengas mayor o menor frecuencia de tormenta, de ciclones extratropicales, de olas de calor. Y eso es lo que estudias en este escenario de cambio climático y cómo pueden cambiar a futuro donde esto pueda, digamos, intensificarse. Pero porque lo que aumenta, lo que se espera que aumente el cambio climático es la variabilidad, que es esto, un año llueve mucho, el otro año es seco, etcétera. Una estabilidad, y sobre todo que se sigan definiendo, por lo menos para nuestro clima, las 4 estaciones como tal, y no esa cosa que se va difuminando, ¿no? Por último, me gustaría preguntarte y que nos digas, desde tu punto de vista como experta, estamos como... digamos, situados en el mundo, en la atmósfera, en un lugar perjudicial por eso de la capa de ozono, por el agujero de la capa de ozono. Realmente, o sea, tenemos que ser conscientes que quizás nos toca en esta parte de la Tierra ese agujero que nos complica. A ver, porque el agujero de ozono, que la disminución de esa capa se dan en la Antártida, en el Polo Sur, por condiciones dinámicas, porque uno muchas veces dice, ¿por qué si se emiten más de los contaminantes que destruyen la capa de ozono en el hemisferio norte, claro, por qué viene hacia el sur? Exacto. Eso es un tema de la dinámica de la atmósfera y de las diferentes dinámicas que tienen los distintos polos, el norte y el sur. En la Antártida se genera una situación muy estable durante el invierno que conserva, digamos, estos químicos que después van a destruir la capa de ozono cuando empieza la primavera, porque empiezan a recibir los rayos solares y tienen la energía para empezar un proceso. Digamos, estamos en nuestras zonas, las zonas de latitudes medias, tanto en el norte como en el sur, son de mucha variabilidad, ¿sí? Climática y hasta de tiempo. Digo, si vos hablas con gente a nivel mundial, es más fácil hacer hasta un pronóstico del tiempo en los trópicos, en el Ecuador, que uno dice, bueno, llueve y sale el sol, pero es mucho más fácil que en las latitudes medias, que es donde estamos. No estamos en un lugar menos o más perjudicado, digamos, en ese sentido, porque la atmósfera es una sola y se va moviendo y la interacción es continua en todas partes, o sea que... No tenemos que preocuparnos mayormente por eso, entonces. Sí preocuparnos, no estamos en una situación peor que el resto del mundo, Bien. pero sí estamos en una situación de quería. ocuparnos, digamos, Perfecto, que es diferente. eso quería aclarar. Bueno, y el niño y la niña, los nombres, ¿quién se los puso? Bueno, lo que pasa es que el fenómeno... ¿Quién bautizó? Bueno, que increíblemente todos los modos de variabilidad siempre tienen nombres en inglés, ¿no? Porque son descubiertos y definidos por científicos ingleses. Este es el único que tiene un nombre en español. ¿Por qué? Porque el máximo de esa anomalía de temperatura de mar se da en diciembre, ¿sí? Cercanos, ¿qué pasa? Cuando el fenómeno que se llama el fenómeno del niño, tiene su fase cálida, que es el niño mismo, y su fase fría, que es la niña. Cuando tenías la fase fría sobre las costas del Perú, ¿sí? Empieza a emerger agua muy fría, ¿sí? Y es más rica en nutrientes y daba una pesca muy buena.
que era donde su explotación máxima de la gente de ahí de la región. Entonces, era relacionado, y le llamaban el niño por niño Jesús. Era como un regalo que venía en diciembre por el niño Jesús. Después cambió la economía en todas esas regiones del Pacífico, esa costa de América del Pacífico, y bueno, pero igual quedó el fenómeno. Y la niña por contraposición. Por contraposición, siempre Ahí somos está. lo opuesto. Sí, claro, es así, es así. Madeleine Renaud, muchísimas gracias por Muy estos clara, minutos en temas Puerto Uruguay. complicados. Totalmente, así que bienvenido Bueno, al aporte. muchas gracias por la Gracias, invitación. Ojalá gracias cada vez por haya- explicar.